Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos que nuevamente estemos delante de tu presencia para escudriñar tu bendita palabra. Porque no queremos oír la voz de nuestra carne, la voz de hombre, las influencias que podamos nosotras tener bajo este mundo en el que vivimos, sino escuchar tu bendita voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por la salud de cada una de mis hermanas que se encuentran aquí conectadas y de todas aquellas que van a escuchar este audio. Yo te ruego que seas tú obrando en sus corazones, quitando toda dureza de sus corazones para permitirnos estar abiertas a escuchar tu voz y así podamos recibir de todas las bendiciones que tú nos tienes a través de la obediencia a tu palabra y a tu ley. Gracias, Señor, por el espíritu que nos has dado, que es el tuyo, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio con el cual vamos a tener la victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestra iniquidad. Te rogamos, Señor, oídos dispuestos y atentos a escuchar tu voz. Y te pedimos que mores tú en nuestros corazones día a día para que produzcas el querer en nosotros como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, bellas, el día de hoy seguimos, ¿verdad? Hablando acerca de este espíritu religioso que podría estar operando en nuestras vidas. Y vamos a seguir enfocándonos en la influencia que puede llegar a tener sobre nosotras precisamente durante el proceso enfocado al proceso de nuestra restauración personal y matrimonial. Tratamos ya que un espíritu religioso opera a través de la soberbia, el ego y la vanagloria que pudiera haber en nosotras. Y hoy vamos a ocuparnos de dos áreas más en las que se mueve. Una de ellas es a través de la culpa de las personas y otra es a través del legalismo. Vamos a comenzar entonces recordando que hablábamos en la sesión anterior acerca de la gracia y de la salvación. Y quiero empezar reafirmando, fundamentándonos en la Sagrada Escritura, lo que comentábamos en la reunión anterior acerca de que la salvación no se pierde. Porque muchas veces, aunque no lo querramos, ¿verdad? Nosotras nos hemos enfrentado a esta doctrina de Jacobo Arminio, que es como un cáncer, lamentablemente, decía el pastor de mi esposo, que se ha metido por muchas iglesias y en muchas denominaciones y hace que la gracia de Dios lamentablemente se oscurezca. La pregunta que yo les hago hoy es la siguiente: ¿por cuántos pecados murió Cristo por nosotras en la cruz? Nada más una que me responda. Por todos nuestros pecados. Ok. Pues Cristo murió por mis pecados, pero no solamente los pasados, sino también los presentes y los futuros. Si Yahshua hubiera muerto nada más por mis pecados pasados, entonces mis pecados presentes tendría Él que volver a pagar por ellos, ¿cierto? Tendría que volver a ser crucificado. Mi salvación no hubiera sido como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces este error doctrinal ha hecho caer en muchas de nosotras, como veíamos la semana pasada, bajo la influencia de un espíritu religioso, al creer que por nuestras obras, ¿verdad?, el Todopoderoso nos tiene que aceptar y bendecir. Ha hecho que ignoremos de la gracia y el amor de Yahweh, de su pacto de sangre. Es cierto, ahora nos portamos bien y tenemos buenas obras, pero ya estamos seguras que no son para que el Señor me acepte o me bendiga, sino que son únicamente la consecuencia de tener su Santo Espíritu morando dentro de mí. Entonces, lo que hago ahora es la consecuencia y el fruto del Espíritu que mora en mí. Fíjate lo que dice Efesios 2. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, para que tengamos buenas obras y sin mancha delante de Él, o sea, en amor.
¿Qué quiere decir que ya no hay culpa? Ya no tengo remordimientos, ya no estoy tratando de comprar a Dios, sino simplemente, si alguna hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yahshua HaMashiach. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. No hay pecado que Él no pueda limpiar en nosotras. Por ahí muchos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero les debemos recordar, ¿verdad?, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que un verdadero hijo de Dios, ¿qué crees?, no puede cometer. Un salvo no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto lo dice Primera de Corintios 12:3. Nadie por el Espíritu de Dios puede maldecir a Dios. La blasfemia contra el Espíritu es resistir el Espíritu de verdad y la falta de arrepentimiento para la condenación eterna. De acuerdo a Hechos 7:51, Esteban acusó a los fariseos de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces nosotras no debemos parecernos a los fariseos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos leyendo acerca de los fariseos cuando Yahshua les hablaba? Y que yo te decía que tenemos que hacer un escrutinio, una introspección de nosotras mismas y revisarnos si hay algo de lo que el Señor acusa a los fariseos que esté operando en nosotras mismas. Estos religiosos o religiosas que resisten el camino de la sangre, que resisten el camino de la gracia, y ellos quieren salvarse a sí mismos. O sea, hay mujeres que quieren trabajar y que quieren buscar la aprobación de Dios por sus obras. No saben que nadie a través de las obras puede ser aprobado, porque dice la Escritura que maldito es el que quiera salvarse por sus obras. Eso lo encuentras en Gálatas 3:10. Ya nos queda claro que somos hijas de Dios por gracia. Entonces vamos a tratar otra de las formas en las que opera este espíritu de religiosidad. Y una de ellas, les comentaba yo la semana pasada, es por medio de la culpa. Un clásico ejemplo de este espíritu operando en la vida de un hombre lo encontramos en la vida de Elí, quien fue sacerdote de Dios. Y su vida se encuentra registrada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Qué hace este espíritu religioso, hermanas? Se aprovecha de muchas personas que tienen culpas y remordimientos de su pasado, quienes por su falta de fe no han aceptado el perdón por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Yahshua. Este sacerdote Elí ministró durante mucho tiempo la palabra de Dios en el templo, pero observamos que lo hacía porque tenía hijos rebeldes. Tenía hijos impíos este sacerdote, y sabemos, Bella, que esto es común, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, verdad, sabemos que en la etapa de la adolescencia, bueno, los hijos son rebeldes, tal vez se nos quieren rebelar? Y esto es algo común aún entre los cristianos, aún cuando hemos sido creyentes y hemos llevado una vida pues aparentemente religiosa y cristiana en nuestra casa. Esto también es común cuando nosotras lamentablemente caemos en el espíritu de religiosidad y hemos llevado una vida de tibieza que observan nuestros hijos, porque ellos y nuestro esposo son los que más nos conocen. A ellos no los podemos engañar porque son con los que vivimos. Podemos engañar, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia, podemos engañar a los pastores, pero comúnmente nuestro verdadero yo se va a manifestar en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, delante de nuestros hijos y de nuestro esposo. ¿Cierto? Cuando nuestros hijos aún no se acercan a Dios,
o ya somos una familia de cristianas, de cristianos, desde hace mucho tiempo, pero nuestros hijos, como te digo, por la edad, por la situación que se vive en nuestra casa y nuestro matrimonio, comienzan a ser rebeldes y desobedientes a nosotras y a la palabra de Dios. Esto es algo, como te digo, común. Todas nosotras en algún momento de nuestra vida hemos batallado con la rebelión en nuestros hijos y las estadísticas dicen que es más probable que esto ocurra cuando atraviesan la etapa de la adolescencia. Nadie nos salvamos de lidiar con hijos rebeldes, ¿cierto? ¿Cuántas de ustedes han tenido problemas con sus hijos en esta etapa? Yo creo que todas. Y déjame decirte que es normal por su edad. Es parte de la vida que aunque somos cristianas enfrentemos situaciones difíciles y hasta dolorosas con nuestros hijos que se atreven muchas veces a rebelarse a nosotras, a rebelarse a las normas que hay en nuestra casa, a lo que les predicamos acerca de la palabra de Dios. Lo que no es normal, bellas, es que nosotras los consintamos en su rebeldía y les permitamos hacer lo que ellos quieren. Esto, amadas, es algo muy grave que el Todopoderoso nunca va a aceptar en nosotras como madres, como padres, principalmente con nuestro esposo. Ahora sabemos, ¿verdad? Muchas que estamos en este proceso de restauración matrimonial. Bueno, el cónyuge también ha sido rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Pero a nosotras el Eterno nos ha llamado a ser luz en nuestro hogar. Y esto es algo que el Todopoderoso, la responsabilidad que nosotras tenemos delante de Él para con nuestros hijos, esto nos va a ser demandado. Anita, perdón. Sí. Pero en esta parte de culpabilidad no se enfoca estrictamente a nuestros hijos, ¿no? Porque tú lo decías al principio, es cuando nosotros no tenemos esa fe tan activa, no hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor para ese perdón a muchos de nuestros pecados. Entonces es cuando hay esas culpas. Por ejemplo, uno lo oye en las preguntas de las hermanitas: yo le hice esto a mi esposo, cosas serias. Entonces, como él está distanciado, ellas tienen una culpa muy marcada, pero ellas piensan ahí ya a través de obras, pero yo llevo el ministerio de los jóvenes, pero yo hago recolectas para los pobres, pero yo voy a la cárcel a llevar Biblias. Entonces ellas piensan que por eso, y no necesariamente es con los hijos, sino con el esposo. Nuestros hijos tienen sus etapas, incluso cuando son pequeñitos, que llaman el berrinche, le llamamos nosotros, y en la adolescencia rebeldía. Nosotros estamos para disciplinarlos en amor y no permitirles todo eso. Entonces la pregunta va también, por ejemplo, con el esposo. El esposo también hace cantidad de cosas. ¿Debemos ser tan permisivos y tolerantes? No sé. Claro, mira, la Sagrada Escritura para todo tiene respuesta y nos marca lineamientos a seguir. Dice la palabra que ya no vivimos nosotras, ¿verdad? Sino el Espíritu vive dentro de nosotras, porque nosotras estamos muertas a nosotras mismas, y ahora todo lo que hacemos lo hacemos a través del Espíritu y de la sabiduría que el Espíritu nos da. En el caso del matrimonio con el cónyuge, la palabra es clara: nosotros no somos autoridad sobre nuestro esposo. Al contrario, el esposo es el que tiene autoridad sobre nosotros, y nosotros, dice la Escritura, que debemos sujetarnos a nuestro esposo. Muchas a veces caemos en este espíritu controlador de creer que porque ya somos cristianas, que porque nosotras ya sabemos la verdad, bueno, podemos nosotras estar invitando, estar evangelizando a nuestro esposo, estarle diciendo: mira que tú estás en pecado, estás mal. Pero la Sagrada Escritura advierte que como nosotros no somos su autoridad, ¿qué nos corresponde a nosotras? Pues con ese espíritu, ¿verdad?, que Él nos ha dado, con ese ejemplo y ese testimonio del Espíritu de Dios morando dentro de nosotras, es que el esposo, al ver nuestro cambio, al ver esa transformación, al ver al Espíritu y a Yahshua morando dentro de nosotros, bueno, Él se va a querer acercar.
En el caso del esposo es por medio de nuestro testimonio, lo dice la Escritura en Primera de Pedro. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿No sabes tú si por medio de tu testimonio harás salvo a tu esposo? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en el caso del esposo que no es nuestra autoridad, que no tenemos ese respaldo de Yahweh en esa área? Porque Yahweh es nuestra autoridad, es la autoridad, perdón, de Él. Entonces nosotras tenemos el recurso maravilloso de ir al Señor y decirle, mira, esta situación está pasando con mi esposo está siendo rebelde, está desobedeciendo a tu palabra, está siendo injusto conmigo, me engaña, lo que sea. Y podemos ir al Señor, y el Señor, que es la autoridad de nuestro esposo, ¿verdad? Puede tratar con él, porque él sí puede hacer, en este caso, lo que nosotras no hacemos. Entonces, a veces caemos en ese espíritu de querer controlar, pero la Sagrada Escritura nos dice, mira, todo lo que yo hago, dice Yahweh, tiene un orden. Y el Señor no nos va a pedir cuenta por lo que hace nuestro esposo, por su pecado, pero sí nos va a pedir cuenta de lo que son, pongan atención, nuestros hijos. Y mira, te quiero leer esta porción de la Sagrada Escritura. Ahorita, bueno, voy a dejarla tantito en pausa porque quiero aclarar esto que está comentando Sarita. Entonces, nosotras no tenemos autoridad sobre nuestro esposo, pero sí hay una autoridad delegada por Yahweh hacia nuestros hijos. Nosotros a ellos sí podemos influenciarles porque pues podemos tener desde muy temprana edad un control y una autoridad sobre de ellos. Y es nuestra responsabilidad delante del Eterno, ¿verdad? Dice la Escritura, que si instruyéramos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la palabra? No se apartará de él. Es cierto, muchas actuamos de manera religiosa por medio de la culpa porque fallamos en nuestro matrimonio, le fallamos a nuestro esposo. Muchas hemos caído también en adulterio a consecuencia de querer vengarnos por la situación que está pasando con nuestro esposo, porque no nos sentimos amadas y valoradas. Y bueno, caemos en muchas cosas que también han dañado a nuestros esposos. ¿Sí? Y cuando el Señor nos revela nuestras fallas, en lugar de ir y pedirle perdón y decirle, Señor, yo sé que tú me perdonas y me limpias de toda mi maldad y arrojo de mí esta culpa porque yo sé que tú ya me has perdonado, porque yo sé que tu misericordia se renueva cada mañana, porque yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y arrojas al fondo del mar mi pecado y ya no tienes más memoria de él. Lo que hacemos es que seguimos operando bajo ese espíritu de culpa porque fallamos, porque caímos y bueno, queremos que por medio de nuestras obras, de nuestros sacrificios, de ir a la iglesia, el Señor actúe, ¿no? Que mi esposo me perdone y que ya no tenga en cuenta mi pecado. El Señor es misericordioso, amadas. El Señor trata con la vida de los demás. Dice la Escritura que aún de nuestros enemigos, cuando nosotros agradamos al Señor, hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Es cierto, Sarita, la culpa muchas veces nos hace actuar en un espíritu religioso para restaurar nuestro matrimonio, para hallar el favor del Señor. Incluso a veces creemos que porque ya vamos a la iglesia, nuestro esposo tiene que ver lo piadosas que somos, tiene que ver nuestro cambio, tiene que ver mi esposo que yo estoy arrepentida. Y es verdad. Tiene que haber un cambio en nosotras y efectivamente cuando hemos defraudado también la confianza de nuestro esposo, cuando le hemos fallado, debemos entender que el matrimonio está así porque nosotras también herimos a nuestro esposo. El adulterio, la relación rota, lo que estamos viviendo es únicamente la consecuencia de nuestras faltas, de no obedecer la ley dentro de nuestro hogar, nosotras y también nuestro esposo. Y exactamente podemos operar bajo la culpa, pero quiero ponerte aquí un ejemplo de lo que te estoy diciendo, porque todas tenemos hijos rebeldes, seamos creyentes o no. Y debemos de pedir sabiduría a Dios para poder lidiar con ellos.
Pero si yo empiezo a ver que mi hijo o mi hija ha traspasado los límites en cuanto a la moral establecida por Dios, en cuanto a las normas que yo como cristiana e hija de Dios y madre necesito observar en mi hogar, es lógico que Dios espere que yo actúe corrigiendo a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Tal vez ya me llega con droga a la casa, ¿no? Tal vez es una situación, yo lo he platicado con muchas, ¿verdad? La forma tan drástica de cómo los hijos se nos rebelan, a veces nos faltan al respeto. Hay gente que yo he conocido que incluso los hijos se atreven a golpear a su madre, a su padre. Llegan en estado de ebriedad, ¿no? Agarran la parranda y todo. Y nosotras decimos, bueno, pues hermana, es que yo tengo que actuar en misericordia con mi hijo, que llegó hasta tarde con sus amigos. Y pues yo lo único que hago es aquí estar mortificada por él o por ella. Es una jovencita que cree que puede gritarme, que puede insultarme, que puede, te digo, transgredir las normas que yo como luz en mi hogar he establecido de acuerdo a la palabra de Dios, no en mis normas, no bajo mis criterios, sino lo que dice la Sagrada Escritura, porque yo soy hija de la luz. Nosotras debemos entender que tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Si no nos hacemos responsables de ellos y por el contrario los consecuentamos, los consentimos y toleramos su comportamiento, alegando que somos, te digo, misericordiosas y aplicando una aparente piedad por ellos o para evitarme problemas y confrontaciones, en fin, estaremos actuando de forma igual o peor de necia e insensata que nuestros hijos. A los hijos, como yo te decía, sí tenemos toda la autoridad tanto en esta tierra como en el área espiritual y el respaldo de Hashem, de Dios, para poner límites en ellos, porque nosotros, esa es la norma. Voy a ir a un punto. ¿Qué pasa cuando la situación ya está de cabeza en mi hogar? Mi esposo ya se fue, comprendo que no tengo el control sobre él, pero llega un punto que por más que nos sintamos espirituales, religiosas y todos nuestros hijos empiezan a rebelar, te digo, empiezan con estas actitudes que nosotras sabemos que no son agradables delante del Eterno. Muchas veces nos sentimos culpables por lo que nuestros hijos están haciendo. Y decimos, no, pues es que mira, hay que ser misericordiosos porque hermana, pues a ellos les tocó vivir este proceso, a ellos también les duele que mi esposo se ha ido, están sufriendo y bueno, pues yo soy débil, no tengo el carácter para dominarlos, para hacer que estas normas aquí en mi casa, a pesar de que mi esposo está lejos, se cumplan. Ya su papá nos abandonó, incluso muchas veces les decimos, nosotras culpabilizamos más a nuestros hijos, los hacemos partícipes de nuestro dolor. Mira, ya nos abandonó tu papá. Hay problemas en casa porque tal vez la economía, nosotras queremos darles a nuestros hijos lo mejor, queremos que ellos vivan lo mejor y les ha tocado vivir las consecuencias de la situación matrimonial y por eso muchas veces pues actuamos en una falsa piedad, en una falsa misericordia y los toleramos. Permitimos que ellos hagan lo que quieren. Por nuestra culpa es que no ponemos límites a nuestros hijos porque ya hemos visto que los límites con nuestro esposo no los podemos poner nosotras. El Señor es quien le pone límites a nuestro esposo. Nosotras no podemos, pero si en algo podemos actuar y empezar a ser responsables, es en la situación que nos toca vivir el día de hoy. Hoy que tengo, mi esposo tal vez se fue, mi esposo está en rebeldía. Mi matrimonio está mal, pero eso no quiere decir que también en mi casa se esté tolerando todo. Que yo tenga que actuar bajo este espíritu de culpa, ¿verdad? De decir ya todo está mal y mira, me hago a un lado de mis responsabilidades y me meto en la iglesia y oro y hago ofrendas y hago ayunos y con eso creo que el Señor se va a hacer cargo de lo que yo
me tengo que hacer cargo. Dios tiene un plan para cada una de nosotras y también para nuestros hijos. Y déjame decirte que muchas veces nosotras nos dolemos con nuestros hijos porque tal vez, no sé, tienen ciertos problemas, han pasado por luchas, no sé, bajo la condición de victimización que pudiera estar enfrentando tu hijo y que digas, pobrecito de mi hijo, que mira, que ve que su padre no lo acepta, en fin. Debemos entender que la gracia de Dios es muchísimo más grande que la victimización con la cual hayamos nacido todos nosotros, y esto incluye también a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos justificar, que porque a mí me tocaron malos padres, que porque mis padres se están divorciando, yo soy así, que porque yo cuando era niña me abusaron de mí, que me lastimaron y por eso entonces ahora soy así. Y por eso ahora debo tolerar que mi hijo se porte mal, porque pobrecito, no. Si nosotras ya somos hijas de Dios, ya no vivimos nosotras. Ya no es mi actuar como yo creo, sino actuar conforme a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cierto? Elí, este sacerdote, tenía hijos impíos. Y su problema no era que tuviera hijos rebeldes. ¿Sabes cuál era el problema? Su problema era que los consentía. Y en la Sagrada Escritura encontramos esta historia en donde muy pocas veces el Todopoderoso habla de manera muy seria y dramática. Vamos a 1 de Samuel 3, del 13 al 14. Si alguna me quiere hacer favor de leerlo. Yo lo tengo, Pastora Anita, pero en la versión NTV porque en otra Biblia... Amén, bella, está bien. Dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Amén. Amén. La versión común que nosotras estudiamos acá en Occidente, ¿verdad? La Reina Valera dice... Y le mostraré, dice Yahweh, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Está hablando de Elí, de su sacerdote. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y aquí nos damos cuenta de la situación de los hijos de Elí, pero no queda ahí. A continuación leemos lo más triste y dice, y él no los ha estorbado. Disciplinado. ¿Qué pasó? Que Elí no hizo nada por corregirlos, no impuso disciplina en su hogar. Repito, no es malo que tengamos hijos rebeldes, pero lo malo es que nos contentamos y permitimos que quebranten las leyes de nuestro hogar. Porque ahí nosotras como madres, en este caso, como padres, somos juzgados por Dios. Sí, está bien, eres mi hijita, mi hijito, pero ¿sabes qué? En mi casa no se entra con droga. Aquí, mi hijito, hay reglas y ¿sabes qué? Vas a llegar a las 11 de la noche a más tardar y no puedes llegar bajo la influencia del alcohol. Si no te gustan las normas de esta casa donde Dios me ha puesto por luz, ahora, mientras mi esposo, mientras tu papá está mal, eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar mal. Aquí hay reglas, aquí Yahweh es la luz de nuestro hogar y yo voy a dar cuentas a Dios por ti. Si no te gustan las reglas, bueno, muchas tenemos que tomar la lamentable decisión de decirle, si no aceptas, ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Porque yo quiero tener delante de Dios limpia mi conciencia. Este sacerdote Elí pasó su vida por la culpa que tenía de que sus hijos eran descarriados, tratando de agradar a Dios a través de sus sacrificios y de sus ofrendas que intentaba compensar con su irresponsabilidad como papá. Él tenía una culpa y un remordimiento porque él era un hombre débil, porque no tenía el carácter para impartir disciplina en su hogar. Y por no haber podido educar a sus hijos como sacerdote de Dios en su casa, fíjate qué grave. ¿Por qué? Por su debilidad.
Entonces hacía lo que hacía delante de los ojos de Dios y predicaba, iba a la iglesia y hacía sacrificios y ofrendas por la culpa de haber sido irresponsable y de haber criado y consecuentado hijos rebeldes. Es lo mismo que decía Sarita, nos pasa cuando nosotras no hemos entendido que el Señor ya nos perdonó nuestros pecados con nuestro esposo. Todo aquello que el Señor te ha revelado, que tú fuiste en nuestro matrimonio, que fuiste celosa, que fuiste posesiva, que fuiste controladora. No sé, tal vez fallaste y tú también caíste en adulterio. Todo eso que el Señor te ha revelado, bueno, dice la Sagrada Escritura que tenemos el maravilloso recurso de ir y pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestras faltas. Pero si yo sigo creyendo, ¿verdad?, que el Señor no me ha perdonado, o sigo creyendo que el Eterno no ha olvidado mi pecado, voy a estarle haciendo caso a este espíritu de culpa que viene y me atormenta y me acusa delante del Señor y dice, mira, tú no vas a poder porque tú ya hiciste esto y tú ya eres esto y todo otro. No. El Señor nos hace limpias y justas delante del Padre y podemos caminar nuestra vida cristiana ahora con la frente en alto porque fuimos justificadas delante del Todopoderoso. El Señor ya olvidó mi pecado. ¿Qué hago yo recordándolo? Muchas de nosotras estamos atrapadas en este espíritu de culpa y por eso hacemos lo que hacemos, ofrendamos, ayunamos, servimos, creyendo que así el Señor nos va a perdonar sin entender que ya fuimos justificadas y perdonadas. Leamos lo que dice el libro de Proverbios capítulo 21 del 2 al 3. Amén. Yo leo la versión Reina Valera, pastora. Amén. La palabra de Dios dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Yahweh más agradable que sacrificio. Amén. Amén. Ahora leamos Proverbios 21, 27. Allá adelantito. 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? Amén. Entonces, bellas, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es por nuestros sacrificios que vamos a recibir el perdón de Hashem, de Dios, que no es por lo que nosotros hacemos nuevamente. Tenemos que echar de nuestra vida este espíritu de culpa. Tenemos que aceptar el amor del Señor y decir, Señor, mira, yo fui o yo pequé, pero tus misericordias se renuevan cada mañana. Y la sangre de Yahshua me cubre y me hace justa delante de tus ojos. Por eso tengo la confianza de acercarme a ti. Dice la palabra, acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia. Porque Yahweh ya no nos ve a nosotras. ¿Sabes a quién ve cuando tú te acercas a Él? Al Señor. A su hijo. A su sangre que te cubre y te justifica delante de Él. Es expiación. Entonces podemos acudir confiadamente, podemos levantarnos, echar de nuestro ser esa culpa de todo lo que nosotros hicimos en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Obviamente, nos arrepentimos. El Señor nos dio convicción de pecado. Hubo un dolor que el mismo Espíritu produjo en nosotras que nos llevó a arrepentimiento, a confesión de nuestros pecados. Pero quedaron ahí en el fondo del mar. Yahweh ya no tiene más memoria de ellos. Entonces yo no puedo estarle haciendo caso a un espíritu, ¿verdad?, que me diga, tú eres esto, tú esto otro, tú hiciste esto, tú ya no puedes estar en la presencia del Señor. Porque eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Y en este caso vemos, ¿verdad?, un caso lamentable de este sacerdote que hacía todo lo que hacía, ministraba, oraba, apoyaba a otros hermanos,
porque había culpa en él, porque su casa, en su casa sus hijos eran impíos. Él no tenía ese control sobre ellos, había sido irresponsable como padre. Y ahora la culpa, ¿por qué? Porque llega un momento en que nos damos cuenta, ¿verdad? Que si nosotras no hicimos lo correcto con nuestros hijos a su vida temprana, ¿verdad? Porque tal vez no conocíamos de la ley de Dios, porque nosotras mismas también éramos desobedientes y no tuvimos la oportunidad para instruirles en la palabra. Bueno, estamos observando las consecuencias de nuestros extravíos y vemos ahora la conducta de nuestros hijos y nos duele. Pero siempre hay tiempo, hermana, mientras nuestros hijos vivan en nuestra casa, ¿verdad? De ponernos por luz y de instruirles, porque tenemos esa autoridad, sobre todo en lo espiritual, tenemos el respaldo de Yahweh. Vemos aquí en este caso que hay una condenación por parte de Todopoderoso contra la casa de Elí, porque él nunca estorbó a sus hijos en su maldad. Debemos revisarnos qué es lo que está pasando cuando observamos la conducta, la rebeldía en nuestros hijos. ¿Estamos haciendo lo propio delante de los ojos del Señor? ¿O estamos consecuentando, tolerando sus pecados, creyendo que por el amor que nosotros le tenemos, ¿verdad? Ellos deben de cambiar. Ay, sí, hijito, mira, aquí te perdono y vente. Incluso hay hermanas que me han dicho, pues es que yo lo recibo, ¿verdad? Y que viene aquí hasta a tomar con sus amigos y todo. Y pues ya llega un punto en que le digo algo y él hasta me grita y me manda a dormir. No, hermana. Tenemos que ser sabias y tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque de esto, de todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, vamos a dar cuenta delante del Eterno. Pastora, perdón, una pregunta. ¿En qué momento nosotros dejamos entrar ese espíritu a nuestra vida? ¿El espíritu religioso? No, el espíritu de culpabilidad. Cuando no tenemos fe, Bella. Cuando no creemos que el sacrificio de Yahshua HaMashiach basta y su sangre nos limpia y nos justifica delante del Señor. Cuando no creemos en la palabra donde dice que si nos arrepentimos, ¿verdad?, de corazón de nuestros pecados, tenemos acceso a Él y si los confesamos, Él nos limpia de toda maldad. Muchas veces confesamos nuestro pecado, pero seguimos teniendo culpa porque no tenemos fe en lo que dice el Señor, que el Señor perdona y olvida nuestro pecado, porque Él conoce nuestro corazón. Y si nosotras estamos arrepentidas verdaderamente, no debemos tener más memoria de nuestro pecado. Dice la Escritura que el que viene a acusarnos, el que viene a atormentarnos, es el acusador de los hermanos. Cuando Yahweh ya olvidó nuestro pecado. Entonces, ¿cuándo permites que este espíritu de culpa entre en tu vida? Cuando hay falta de fe en lo que dice el Señor, en el sacrificio que el Señor ha hecho en ti, que no crees en su amor, que crees que tienes que estar haciendo obras, que tienes que estar haciendo algo para que el Señor te perdone, porque no nos basta la sangre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Les comentaba, otra característica del espíritu de religiosidad, y esto es algo muy grave dentro de las iglesias actualmente, es cuando opera sobre la base del legalismo. El legalismo es una de las armas más engañosas, destructivas y estratégicas del espíritu religioso. El legalismo es netamente de origen humano y tiene la apariencia de estar buscando la norma más elevada y la preservación de la gloria de Dios. Sin embargo, es posiblemente el más mortal enemigo de la verdadera gracia de Dios y de la verdadera revelación de su palabra.
Es mortal porque no permite la gracia y la sabiduría, sino que ataca y destruye el fundamento de aquellos que buscan realmente la gloria de Dios. Leíamos en la sesión anterior acerca de esto en Mateo 23:14, ¿no? Cuando el Señor, no lo lean, lo voy a leer yo. En una porción dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Quiénes son las personas legalistas? Las personas legalistas son las personas que tratan de imponer sobre los demás las normas más altas o cargas más altas de aquellas que podamos soportar. Cumplir. Un legalista se va a fijar siempre en cómo te vistes. Un legalista te va a decir que puedes comer y que no. El legalismo va a hacer que en la congregación se sienten los hombres de un lado y las mujeres del otro. El legalismo te va a decir que si no vienes a la iglesia no eres salva. El legalismo va a estar continuamente atacando las externalidades, las cosas que están por fuera y las que hacen que la gente o nosotras mismas pensemos y creamos que al cumplirlas ya somos muy espirituales. Yo soy espiritual, hermana, por cómo me he visto, porque mira, uso la falda hasta los tobillos, ¿verdad? Y no uso ni gota de pintura y voy todos los días a la iglesia, entonces yo soy más espiritual que otras. Siempre el legalismo está atacando, te digo, las externalidades, que si te pintaste, que si no, que si hiciste, que si subiste, que si bajaste, ¿verdad? El libro de Romanos es el libro que contiene precisamente un capítulo completo, el cual trata de advertir acerca de este espíritu religioso con base en el legalismo. Nosotras, y Judith no me va a dejar mentir, ¿verdad? Aquí presente, asistíamos en nuestros inicios de nuestra vida cristiana, asistíamos a una congregación donde el espíritu del legalismo también estaba ahí, como en todas las iglesias. Yo les decía que ninguna iglesia, congregación o ministerio nos salvamos de la influencia de estos espíritus. Y fíjate que había una hermana, ¿verdad?, que creía que era muy piadosa y muy espiritual por el hecho de vestirse, ¿no? Te digo, con la falda hasta los tobillos, y siempre se ponía el chongo y siempre llegaba y usaba las primeras sillas en el templo y se postraba en el altar a orar y a llorar y a clamar para ser vista por todos. Y no usaba ni gota de maquillaje, aún atacaba a las personas porque decía, no, es que el Señor me mueve a ser así y yo amo al Señor. Y fíjate que tuvimos la oportunidad porque, pues, desafortunadamente vivíamos muy cerca a ella, que en ocasiones cuando ella no tenía que asistir a la iglesia le veíamos, pues, con vestidos entallados, ¿verdad? Arreglada, maquillada. Pero ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que si vamos a la iglesia nos tomamos como que una máscara y a ver, aquí yo soy muy piadosa y voy a la iglesia, me pongo la falda larga y me llevo mi Biblia en la mano y no uso maquillaje ni nada porque los hermanos me ven, pero afuera soy otra. Y es lo que pasa en muchas congregaciones. Leíamos la sesión anterior que si Yahshua, que si el Señor abriera, ¿verdad?, toda esa apariencia en nosotras, encontraría esa pudredumbre en nosotras. Toda esa hipocresía que hace este espíritu que nosotros creamos que por nuestra apariencia somos piadosos, que por nuestras apariencias somos espirituales. Se vio mucho, discúlpame ahora, sí, que veo los legalistas
que tú hablas, que son los que nos dicen lo que debemos hacer y tal vez pues muchos de ellos no lo hacen. Pues acabamos de terminar el año y yo me metía en las redes sociales y veía pastores, representantes de la iglesia que colocaban fotografías de sus casas muy bonitas decoradas de Navidad y se presentaban unas polémicas tremendas de los mismos seguidores y todos le decían que por qué puso el arbolito, que por qué puso ese adornito. Y ellos muchas veces, los mismos pastores defendían, decían, yo tengo sustento bíblico, para mí es el amor, que el Señor me mire el corazón, mire lo que estoy haciendo, Él es el que me juzga, pero amo la decoración de Navidad, me gusta eso. Y se vio hasta, entonces ahorita caigo en cuenta de eso, ¿no? Tal vez estas personas que acusaban con tanta vehemencia a todas estas personas es porque tienen ese espíritu legalista. Claro, porque el espíritu legalista se fundamenta, te digo, en la crítica hacia otras personas. Mira, nosotras sabemos, por la palabra también, que el Señor, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotras recibimos gente de todas las denominaciones, de todos los grupos religiosos, precisamente porque entendemos que el Señor, el Espíritu, es quien nos lleva a toda verdad. A través de nuestra comunión con el Señor y de la sed que nos da por conocer su palabra y por conocer sus caminos, es que nosotros nos vamos adentrando a su palabra, vamos conociendo lo que a Él le gusta y lo que a Él no. Y entonces nosotras vamos empezando a tomar nuestras propias decisiones. Es cierto que un legalista te va a decir, no, mira que tú estás mal porque yo ya tengo una revelación y yo quiero que tú vivas bajo mi revelación. Muchas no comprenden, no entienden esto que se llama gracia, no comprenden los tiempos de las personas. Hay tiempo para todo, dice la Sagrada Escritura. Nosotros creemos que si acercamos a la gente al Señor, ¿verdad? El Señor nos irá mostrando el camino y la verdad. Y si nosotros descubrimos en nuestro caminar algo que al Señor no le agrada, pues sencillamente ya no lo vamos a practicar. No porque seamos legalistas, simplemente porque ya tenemos una revelación mayor. Tampoco quiere decir que nos vamos a poner en ese espíritu, ¿verdad?, de juzgar a otros. Porque así como otros están, también lo fuimos en algún tiempo. ¿Sí? Nosotros fuimos ignorantes. Entonces debemos entender esto. El espíritu legalista es lo que hace, se fija en lo externo. No se da cuenta del potencial que tú puedes llegar a tener, que te estás acercando al Señor hoy, que tal vez sí haces muchas cosas que a pesar de que tal vez al Señor no le agradan, yo puedo ver que son cosas que no le agradan al Señor, pero lo que veo en ti es ese potencial, lo que el Señor va a hacer en ti en 2, 3 años, de que tú tengas esa entrega y ese caminar con Él. Por eso es que nosotros recibimos a gente, ¿verdad?, de muchas religiones y no estamos atacándoles en su religión. Por el contrario, lo único que les decimos, mira, tú crees en el Señor como el único camino, la verdad y la vida, eres bienvenida. A Él le corresponde, a través de tu comunión diaria con Él, mostrarte el camino, mostrarte lo que a Él le agrada, lo que no. Él mismo va a dar esa revelación a tu corazón para que hagas y dejes de hacer, porque dice la Sagrada Escritura que nosotros, de Él proviene el querer y el hacer por su buena voluntad. En el capítulo 14 del libro de Romanos encontramos una exhortación acerca de no caer en este espíritu religioso basado en el legalismo. Dice Romanos 14 del 1 al 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para su Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y de igual forma da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Que una hermana te dice, no, mira que yo restauré mi matrimonio porque hice demasiados ayunos y me la pasé ayunando. Y hay otra hermana que te dice, ¿sabes qué? Es que yo no hago ayunos, yo prefiero orar. Que una se abstiene de comer carne y la otra dice, bueno, pues yo creo que no está en el comer y en el beber. Que una elige vestirse de una forma y la otra con un chongo y con la falda larga y sin ninguna gota de maquillaje. Cada una de nosotras estemos convencidas en nuestra propia mente que lo que hacemos, dice la Escritura, lo hacemos para el Señor. Para todo hay tiempos. Ya el Ruaj, como yo te decía, el Espíritu de Dios a través de nuestra comunión diaria con Él, nos indicará qué es lo correcto en su camino. Porque es el Espíritu y no nosotras quien juzga el proceder de las personas y los motivos por los cuales hacen las cosas. Unas quieren celebrar al Señor un día, otras preferimos hacerlo toda la semana. La hermana que nos decía, ¿no? Que ustedes se van a condenar porque no dicen la verdad, que porque los nombres de Dios no los pronuncian bien las hermanas y ustedes que ya saben deben corregirlas. Están predicando el error, están predicando verdades a medias porque mucha gente dice Jehová y mucha gente Señor, no, es Adonai. Y bueno, entramos en muchas polémicas. Dice Romanos 14 del 5 al 12. Uno hace diferencia entre el día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque para esto, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, hombre, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, es lo que yo te decía, Sara. Si yo ya conozco una verdad, por ejemplo, en este caso de los nombres, ¿no? Y otra hermana sigue pronunciándole, bueno, nosotros tenemos el recurso de decirle, mira, hermanita, esto no es así, pero al final yo no voy a estar sobre de ti, ¿no? Y no te voy a estar juzgando porque yo sé que el Señor, así como me lo reveló a mí en algún momento, también te dará convicción de pecado y revelación. No nos juzgamos, porque entonces caemos en este legalismo de decir, mira, ¿sabes qué? Aquel que no haga conforme a mi revelación, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo pienso, está mal, ¿verdad?
Y si yo en mi corazón decido agradar al Señor y yo creo que debo de ponerme falda larga y debo de no usar gota de maquillaje y todo, bueno, si estoy convencida en mi mente y en mi corazón, lo hago. Si eso es lo que yo quiero hacer, lo hago, pero no tengo por qué decirles a mis hermanas que lo hagan. Porque esto es personal, el discernimiento, el sentir. La revelación es personal a medida de los tiempos que vayamos viviendo cada una de nosotras. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de nosotras somos responsables de cómo vamos a vivir nuestra gracia delante del Señor. Muchas nos guardamos de ciertas cosas porque ya conocemos, ¿verdad? Porque ya tenemos mayor conocimiento. Y nos guardamos, por ejemplo, de comer ciertos alimentos, hacer ciertas cosas que vemos que el mundo hace. Muchas nos guardamos tal vez de tomarnos una copa porque el vino sabemos que como aperitivo es bueno para la salud, ¿verdad? Y Dios sabe que me gusta el vino con un buen pedazo a lo mejor de carne en un restaurante o con un pescado. Y me tomo una copa y Dios sabe que no me gusta emborracharme y que únicamente me voy a tomar una copa. Pero si hay hermanos, ¿verdad? Si hay hermanos alrededor de mí, me abstengo delante de ellos, no porque sea pecado tomarme una sola copa de vino, sino para no tropezarlos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8-9, pero mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, bellas, cuando caemos en el legalismo, comenzamos a juzgar a los demás y ahogamos la gracia de Dios. Vemos en Gálatas capítulo 4 una carta escrita contra los legalistas, en los versículos 9 al 11. ¿Cómo operaba este espíritu religioso con base en el legalismo en la iglesia de Galicia? Dice la escritura, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estos cristianos de Galacia recibieron a unos maestros judaizantes que les dijeron todas las normas que debían observar. Observar el día de reposo, les dijeron que los varones tenían que circuncidarse, que tenían que hacer esto y aquello. O sea, era, y volvemos a lo mismo que veíamos la sesión anterior, era aceptar a Cristo más tus obras para que puedas ser aceptado por Dios. ¿Verdad? Tú tienes que hacer esto y esto y tienes que cumplir con esto y esto para que el Señor te acepte. Y nos damos cuenta que la Sagrada Escritura dice es aceptar a Cristo y nada más. Yo no tengo que hacer nada para que el Señor me apruebe. A través del Espíritu que vive en mí, es que el Señor me va a estar conduciendo por el verdadero camino y me va a estar guiando y me va a estar revelando aquello que tengo que dejar de hacer y que debo hacer. ¿Qué pasa? Que este espíritu religioso falsifica el verdadero don de discernimiento también, el verdadero don de discernimiento de espíritus. Porque otra característica de este espíritu religioso es cuando opera a través de la crítica. Porque cuando estamos operando bajo este espíritu religioso nos volvemos criticonas y criticones de todos y de todo. Y es aquí donde estas personas siempre están buscando lo malo y lo malo y lo malo de todos los hermanos y nunca pueden ver, como yo te decía, Sara, el potencial, el amor y lo que Yahweh puede hacer con ellos más adelante en unos años.
Para estos hermanos que trabajan con este espíritu religioso, tienden a marcar a las personas. A las personas. ¿No? Resulta que la muchacha que salió embarazada, no, pues es que es una fornicaria. No hay misericordia. No saben que la misericordia triunfa sobre el juicio. No hay amor, ¿verdad? Cuando estamos operando bajo este espíritu, no hay amor para restaurar a los caídos, los que caen en pecado. Déjame decirte que mientras la muchacha esté arrepentida, es el momento que necesita el amor de todos los cristianos y de todos los hermanos. Que vean a la mamá, ¿verdad? Y que no la critiquen, que no la señalen ni las marquen, sino que las amen. Y en este espíritu, cuando nosotros operamos bajo este espíritu de crítica, ¿qué es lo que hacemos? Aún incluso en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Lo mismo sucede en nuestra propia casa, con nuestro propio esposo, sobre nuestros hijos. No, hermana, que mire que mi esposo es un adúltero, es un infiel. Hermana, mi esposo se fue con la amante, hizo esto y esto y esto. Caemos en la murmuración. No estamos levantando al caído. Muchas veces ni siquiera estamos orando por él, sino que estamos inmersas en nuestro propio dolor, en un espíritu de victimización, ¿verdad? Pensando en lo que él hace, en lo que él ha hecho, en lo que ha dejado de hacer, en lo que está haciendo con la otra mujer. Lo único que estamos haciendo es juzgando. Claro. Porque, por ejemplo, se escucha mucho en los grupos, dice, ¿qué actitud debo tomar yo? ¿Por qué yo debo ser que estoy parada en la brecha? Si él está muy bueno, paseando con ella, la llevó de vacaciones, van a tener un hijo. Perdón, Bella, si alguien puede, perdón, Sarita, ¿se escucha un ruido? Si alguien puede apagar. Sí, Sarita, continúa. Sí, que este tipo, cuando nos vemos nosotros, a veces nos volvemos también muy soberbias, muy orgullosas, y todo eso, el ego se nos levanta bastante, y es ¿dónde queda mi dignidad? Mis familiares me dicen, en la iglesia también me dicen que yo no tengo por qué aguantar, porque es que le está pasando muy bueno, donde se fue a vivir con la mujer extraña, van a tener un bebé, la ha llevado a vacaciones, le compró casa, ha hecho, y viven averiguando la vida de todo lo que hace el esposo, y se viven martirizando, ¿no? Entonces, si yo tan buena, si yo tantos años, ¿cómo es posible que con ella que lleva un año tiene toda esa cantidad de beneficios, y yo que soy la esposa por 15 años, a mí nunca me ha comprado nada, a mí nunca me dijo nada? No sé qué viven en ese enmarcado legalismo, ¿no? Claro, más bien es el espíritu, te digo, de crítica. Que acuérdate que estos espíritus nunca operan solos, siempre van de la mano de otros espíritus. Y cuando nosotros tendemos a criticar, a juzgar la vida ajena, comúnmente también estamos bajo un espíritu de victimización, ¿no? Como tú decías, y es que ¿por qué conmigo, no? Que yo soy tan buena, ¿verdad? No hace esto, y resulta que con la otra mujer sí, y nos ponemos a investigar y a hablar, ¿no? Sobre todo en la congregación. Es muy común que al principio, ¿no? Las chicas nuevas que entran quieran ser escuchadas, y sí, hermana, nosotros en verdad, pues como seres humanos, tenemos la necesidad de desahogarnos, pero tenemos el recurso maravilloso de ir con el Padre, con el Señor, ¿no? A decirle, mira, Señor, pasa esto y me siento mal porque mi esposo es esto y yo siento esto y creo que es injusto, me duele. Pero debemos hacer caso como hijas de luz a lo que dice la Escritura. No podemos caer en juzgar a otros, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nosotros miramos o juzgamos según las apariencias. Pero el Señor mira el corazón. ¿A cuántas de nosotras? A mí me sucedió.
Yo creía que mi esposo estaba muy feliz con la otra mujer y yo me sentía la víctima, que todo era injusto conmigo porque no me daba dinero, ¿verdad? Yo era la mártir aquí. Y ahora es lo que me dice mi esposo, mira, es que tú no sabes, a pesar de estar en esto, yo estaba siendo quebrantado, atormentado, no había paz en mi ser. Sí. Porque si estamos orando por nuestros esposos, debemos creer que el Espíritu de Dios va con ellos y los contrista. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, vemos a un caído, ¿no? Un hermano en la iglesia que cae, y nosotros vamos y le decimos, mira que el Señor te ama, en lugar de juzgarlo, de rechazarlo, de etiquetarlo, ¿verdad? De sellarlo y de juzgarlo, vamos y le decimos, mira que el Señor te ama, tú te emborrachaste, hermano, ayer, o cometiste pecado de adulterio, ¿verdad? Hermana, fornicaste. En lugar de juzgarlos, nosotros tenemos que levantarlos, ayudarlos, ¿verdad? Decirle, el Señor te ama, el Señor te recibe, el Señor te perdona. Pero cuando esta persona nos rechaza la ayuda, dice la Escritura que debemos limpiarnos hasta el polvo de nuestras manos y entonces ahí podemos llevarlos al juicio de Dios, pero que en nosotras no quede. Que en lugar de etiquetar a las personas, de juzgarlas, tenemos esa convicción de ayudarles a levantarse. ¿Cuánto más, hermanas, cuando se trata de nuestra carne, de nuestro esposo? Ya vimos que no es por nuestra mucha palabrería que nuestro esposo va a ser convencido, pero sí puede serlo a través de nuestra intercesión y nuestro testimonio, que podemos ayudar a que sea el Señor quien lo levante, quien le quite las vendas, quien le dé nueva vida. Yahshua dijo, vengan a mí las prostitutas, los adúlteros, los borrachos, los criminales, que en mí podrán descansar. Mira, tómame de mi mano y arrepiéntete, no importan tus pecados, porque como la blanca lana vendrán a ser. Nosotras mostramos el carácter de Yahshua cuando estamos dispuestas a levantar al caído sin criticarlo ni condenarlo. Pero es increíble, hermanas, que aún, ¿no? Cuando nosotros estamos sintiendo una revelación del Señor, los pastores nos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tú deberes dejar a tu esposo porque él es un pecador, tienes que echarlo de tu casa, echarlo fuera, ¿verdad? Porque tú eres santa y él es pecador. No te mereces. Y te vaya a contaminar, ¿no? De su pecado. No es el tema ahorita, pero ya hemos hablado cómo es que se transfieren los espíritus. Tiene que haber un pecado en nosotras para que exista transferencia espiritual. Pero ese es otro tema. El espíritu de crítica está motivado también por la sospecha y por el temor. La sospecha está enraizada en cosas como el rechazo, la preservación territorial y la inseguridad. Es increíble, hermanas, que hay líderes de iglesias que les prohíben a sus congregantes escuchar a otros pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo que en algún otro lado, ¿qué pasa? Escuchen algo mejor. Y entonces a mí ya no me van a seguir, a mí ya no me van a diezmar, y entonces caen en lo que dice la Escritura de enseñorearse de las ovejas. ¿Y qué pasa? Comienzan a cubrir a la iglesia con ese espíritu de crítica, con ese espíritu de sospecha y de legalismo, donde te dicen, mira, ¿sabes qué? Que no vayas al estudio de tal hermano, que no escuches a tal pastor, porque aquí, solamente aquí, está el mover y la presencia del Espíritu. Cuando creemos que Dios no se manifiesta en otros lados, caemos en lo que se conoce como una secta.
¿Por qué? Porque cerramos el círculo. Y solo aquí, ¿no? Resulta que te dice el pastor, solo aquí hay revelación, solo aquí está el mover del Espíritu, solo aquí va a haber restauración. Si te sales de este círculo, te vas con el diablo. Te vas a perder. ¿Por qué? Porque es gente que no cree en el mover del Espíritu, no tienen, están actuando por la sospecha, por el celo contra otros siervos del Señor. ¿Qué pasa? Que muchos comienzan a cubrir a la iglesia con ese espíritu de crítica, de sospecha y de legalismo. Y la Sagrada Escritura, ¿verdad?, afirma que todos nosotros somos guiados, cuando somos hijos de Dios, somos guiados por el mismo Espíritu. Y Dios puede estar trabajando de forma distinta con cada uno de sus siervos. Pero si yo como líder, como pastor, como hermano, ¿verdad?, como hijo de Dios, no reconozco que hay otros lugares, ¿verdad?, donde el Señor puede usar otras personas, que hay otros lugares que no son mi congregación, donde el Espíritu también se puede mover y les puede revelar. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos en un lugar donde dicen, mira, aquí, mientras tú estés aquí, mientras tú permanezcas en esto, tienes la unción, la cobertura y todo eso. Si no, si te sales de este círculo, ya eres del diablo, ¿no? O te vas a perder. A nosotras, y te digo aquí otra vez, Judith no me va a dejar mentir, ¿verdad? Porque cuando a nosotros nos tocó salir de esa cobertura en la primera iglesia en la que estuvimos, por diversas situaciones, yo me acuerdo que fui nuevamente con los pastores y les decía, bueno, mire, que yo ahorita ya estoy en otro lado, el Señor me ha movido acá, y yo ya he hecho esto y he hecho esto otro. Y cerraban ese círculo, ¿no? Me decían, mira, ok, mira, si tú dejas allá donde estás, nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero si no, o sea, tú tienes que ir a renunciarle a tu otro pastor, ¿verdad?, para que tú tengas los beneficios de estar con nosotros, para que nosotros podamos orar por ti, para que podamos recibirte. Si no quieres, entonces aquí se cierran las puertas. Yo le decía, oiga, pastor, pero no, que mire que yo a ustedes esta congregación, yo los amo, aquí aprendí muchas cosas y el Señor me movió. Pero ahora estoy en una posición que tal vez pueda ayudar a la iglesia. Tenemos una asociación donde podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y queremos apoyarles. No queremos nada contigo porque tú estás en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cerramos ese círculo y nos damos cuenta cuando nos encierran, ¿verdad?, que hay gente que se enseñorea de nosotros. Y ya no podemos ir a otro lado, ya no podemos aprender de otro lado. Porque nosotros tenemos la verdad. Aquí nadie restaura más que en este ministerio. Aquí, fíjate que lo comentaba yo con Sara, por el momento no estamos ministrando varones. Y hay mucha necesidad también de los varones. Y nos hemos dado a la tarea, ¿verdad, Sara?, de investigar ministerios que acepten varones y que los ministren por otros varones, que les puedan apoyar. No hay ese miedo de quedarnos sin gente, ¿verdad?, de recomendar otros ministerios, al contrario. Mira, está tal y tal ministerio y ahí también te pueden apoyar en algo que por el momento nosotros no tenemos. Pero es increíble, bellas, ver gente que está viniendo a este ministerio. Yo veo en los mensajes, por ejemplo, en el canal de YouTube, veo personas que están dedicadas a buscar gente aquí en el ministerio y les dicen, mira, entra a tal canal, ¿no? Entra a tal ministerio, aquí te vamos a apoyar. Y ponen el link y en todos los comentarios... No les importa lo que está diciendo la hermana, lo único, a ver, entra aquí, a tal ministerio. Hay uno que
Ya a mí me ha tocado borrar muchos comentarios de un ministerio que se encuentra, creo que en Guatemala, no sé dónde. Pero es increíble, yo dije, hay una persona dada la tarea, ¿verdad?, de estar poniendo en cada comentario de nuestros videos y vente para acá, acá sí te podemos ayudar y acá nosotros te vamos a guiar. Hemos tenido hermanas que vienen, que escriben y nos dicen, oiga, yo quiero pertenecer a un grupo, quiero que ustedes oren por mí, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cobran? Sí. Yo digo, bueno, a ver, no, hermana, todo esto apoyo es gratuito, nosotros no cobramos nada. Ay, qué bueno, porque fíjese que en tal y tal ministerio sí me cobran. No lo dicen así, ¿verdad? Pero es que piden una ofrenda de amor. Entonces nos damos cuenta cuando queremos cerrar ese círculo, aún cuando vamos, ¿no? Y queremos sacar de otros ministerios gente. Porque estamos motivados bajo esos espíritus. Gente, nos hemos topado con gente que habla mal de nosotros sin conocernos, ¿verdad, Sara? Sí. Argumentando otras cosas y todo. Y lo bueno es que, no sé, dentro del discernimiento que el Señor nos da sobre esto, nosotros todos absolutamente sus hijos que lo aceptamos, que estamos siguiendo a Él, somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros visualizamos cómo es un cuerpo tiene una cabeza, un cuello, hombros, manos, cada parte cumple una función diferente. Entonces es lo que uno les explica a otras personas de otras iglesias, de otros ministerios. En nosotros particularmente no hay celo, porque nosotros entendemos que nosotros tenemos una partecita a lo que el Señor nos ha llevado, un apoyo, y sabemos que como cuerpo de Cristo todos necesitamos retroalimentarnos de muchos otros lugares, de mucho material, de otro tipo de Biblias de estudio, de otros tipos de pastores por las revelaciones que hace el Señor, y el conjunto de todo es lo que hace que agrademos al Señor. Pero cuando empezamos a quitar de un lado, a quitar, por ejemplo, habilidades a una parte del cuerpo, lo vamos mutilando, y eso es lo que hacen muchos de estos líderes que están enceguecidos con este tipo de espíritus, ¿no? Arrancan a las personas y le quitan la posibilidad de un crecimiento en el Señor, de recibir ese amor de Yahshua. Claro. Mira, yo te decía, gente que habla mal de nosotros sin conocernos, que ni siquiera se toman la molestia de conocer lo que predicamos. ¿Y qué pasa? Que solamente nos ven como una amenaza de quitarle sus seguidores, en lugar de gozarse de que aquí también hay muchas personas que ministramos en esta área tan importante como lo que es la restauración matrimonial. Pero siempre ven, ¿verdad? Es gente que siempre ve el pero, actúa bajo este espíritu de sospecha y dicen, no, que allá no, porque nosotros tenemos lo mejor y aquí te vamos a ofrecer lo mejor, porque allá pues sí hablan, pero no es lo correcto o no es de acuerdo a la escritura, no sé, es la sospecha. Siempre están juzgando y siempre están criticando todo lo de los demás hermanos, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. La soberbia espiritual es lo más peligroso que puede existir sobre nuestra vida como creyentes. Cuando te digo, cerramos el círculo y que nadie que no esté en este ministerio va a restaurar. Me pasaron hace mucho tiempo un video de una chica, ¿verdad?, que hacía esto precisamente. Ella era parte de un ministerio y muchas la seguían porque pertenecía a un grupo más grande. Y cuando se dio cuenta de ciertas fallas en sus líderes, resulta que comienza a hablar mal de ellas, a decir que lo que están predicando, ¿verdad?, no es la verdad, pero ahora ella les iba a revelar la verdad. Pero esa gente, ¿qué pasa? Que esa gente vive y se mantiene en derrota. Lo único que les motiva es su soberbia espiritual. Por ello quieren ser protagonistas de la verdad. Y muchas veces este espíritu podemos discernirlo en nosotras cuando estamos predicándole a otras personas, porque ya creemos que conocemos mucha Biblia y a lo mejor hay gente que se acerca y no conoce, y hermana, pues el Señor dice esto y esto otro. Pero al final, hermanas,
Si no tenemos un testimonio en nuestra propia vida, Fruto. si no hay frutos del Espíritu, ¿no? Y de su poder en nuestra vida, debemos preguntarnos, porque no es en todos los casos, pero en muchos sí lo es. Debemos preguntarnos si es que yo quiero ser protagonista del Evangelio de la verdad. O ser testimonio del poder de Yahshua. Exactamente, o ser testimonio, no nada más hablar, sino ser testimonio de su poder. Y miren, bellas, ya se nos acortó el tiempo. Quiero acabar con Ezequiel 37. Este tema del espíritu de la religiosidad lo vamos a cerrar aquí. Yo espero que a muchas les haya quedado claro las áreas y la influencia que puede tener en nuestras vidas. Quiero acabar en Ezequiel 37, donde la Sagrada Escritura nos revela la evidencia de un verdadero cristiano frente a este espíritu religioso. ¿Cómo puedo saber si yo soy una verdadera hija de Dios? ¿O lo soy, pero estoy operando bajo la influencia de un espíritu religioso? Leamos en Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Así es. Amén, amén. ¿Te escuchamos? Ok, ¿lo puedo leer? Sí. Bueno, ok. La visión del valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu en Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén, amén. Ay, bella. Y entró espíritu en ellos. Amén. Okay. Entró espíritu en ellos. Este tema del espíritu de religiosidad, yo les hablaba de cuál es la evidencia de un verdadero cristiano frente a un espíritu religioso. Y precisamente la encontramos en este pasaje que acabamos de leer en Ezequiel 37. Dice la Escritura: me hizo pasar cerca de ellos, todo alrededor había muchísimos huesos secos sobre la faz del campo, y por cierto, estaban secos, ¿verdad? Pero secos, 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 de gran manera, sin nada de vida. Y la pregunta de Yahweh al profeta fue: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos vivir? Y Ezequiel le contestó: Señor, tú lo sabes. Entonces, mientras Ezequiel comienza a profetizar, dice el versículo 4, me dijo entonces: profetiza y dile a los huesos: oigan la palabra de Yahweh. Y mientras el profeta comienza a hablar la palabra de Dios, se comienzan a juntar los huesos, leímos que se cubren por tendones y luego por la piel y viven. Esta amada es la prueba que todo verdadero profeta o cristiano debe pasar.
un verdadero o verdadera hija de Dios, resulta que puede ver mucha gente seca. Puede ver a un hermano caído y sobre todo en lo que estamos y en lo que nos ocupa, puede ver a su esposo seco y muerto espiritualmente. Pero una verdadera hija de Dios nunca dirá, ya no hay remedio y ya no hay esperanza. Nosotras vemos a nuestro alrededor puros huesos secos cuando estamos atravesando el desierto, cuando las situaciones en nuestro matrimonio parecen ya no tener esperanza. Pero sabemos que la palabra de Dios, dice la Escritura, trae vida sobre ellos. Vemos ahora nuestro matrimonio aparentemente sin esperanza. Vemos a nuestro esposo en su pecado y perdido, pero nunca dudamos del poder que Dios tiene para dar vida y hacer vivir lo muerto. Esa es la evidencia de una verdadera hija de Dios. Que tú te mantienes orando y mientras no veas que el Señor no cumple sus promesas, tú te mantienes firme porque crees en el poder del Señor. Sí. Pero aquella que estamos operando bajo un espíritu religioso, ¿verdad? Que ponemos límites al Señor, que decimos, ¿sabes qué? Ya pasó tanto tiempo, Señor, y tú no haces nada. Pues mira, esto de la restauración no era para mí. Mi esposo nunca va a cambiar. Yo puedo irme en otro camino. Pues estamos negando, ¿verdad? El poder de Dios, y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿por qué es que el Señor no ha actuado? Porque tal vez estamos operando. Todo lo que hemos hecho ha sido en base a nuestro esfuerzo. A querer que el Señor haga lo que yo quiero. No lo hemos hecho por amor. No lo hemos hecho permitiéndole al Espíritu que more dentro de nosotros, sino lo hemos hecho por conveniencia. Me acerco al Señor para que restaure. Me acerco al Señor para que me bendiga. Para que me dé salud, me dé plata. Así es. Es lo que publicamos hoy en el grupo. Y comúnmente las personas que estamos operando bajo este espíritu, llega el momento que te dicen, mira, ya oré tanto tiempo, ya me cansé, ahora me voy por otro lado. Niegan el poder de Dios. Porque todo lo hicieron en base a su esfuerzo, en base a sus obras. No hay fe genuina, no hay fe verdadera. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar. Es imposible agradarlo. Por mi fe, la fe es el combustible de todo milagro. Dice la Escritura que si yo tengo fe, podré mover montañas. Pero la fe es la consecuencia de tener el Espíritu morando dentro de mí. Por eso es que para que yo, decía una hermana la vez pasada, es que muchas nos podemos confundir porque usted dice en el primer estudio que si obedecemos al Señor, inmediatamente se restaurará nuestro matrimonio. Y eso es verdad. Pero para llegar a obediencia existe todo un proceso de morir a nuestro yo, de morir a nuestros deseos, de permitirle al Señor obrar en nuestra vida. Y ya no vivo yo. Es Cristo quien mora en mí. Y cuando mora en mí tengo paz, tengo gozo, tengo amor, tengo misericordia. El fruto está activo. El fruto está en mí. ¿Y qué crees? Que es el fruto el que ve mi esposo. Mi esposo ya no ve a la misma de antes. Mi esposo ve una mujer renovada, transformada por el amor de Dios, por el Espíritu que vive dentro de ella. Y dice, ¡wow! ¿Qué es lo que te pasó? Que ya no eres esa mujer que yo conocí. Y ahí también hay respaldo del Espíritu Santo porque como Él sabe que ya lo tenemos, Él convence al esposo de que no es un papelito de actriz, sino que es de verdad, tiene convicción. Así es. Muchas veces en la misericordia del Señor, me han hablado muchas, a mí me pasó 4 veces,
Que la misericordia del Señor es tan grande y permite el Señor estos regresos de nuestro esposo para que nosotras nos demos cuenta no lo que está pasando en nuestro esposo, sino lo que hay en nosotras mismas. Así es. Porque muchas dicen, no, es que mi esposo regresó, pero siguió pecando y sí, pero nosotras seguimos juzgándolo, seguimos condenándolo, criticándolo. Siguiéndolo. ¿Por qué? Porque somos las mismas, no hemos cambiado. Y nuestro esposo regresa y se da cuenta que la misma mujer controladora, la misma mujer juiciosa, soberbia que dejaron, es la misma a la que vuelven. La misma mujer religiosa, la misma mujer que usa una máscara delante de los hermanos, pero aquí en mi casa es soberbia, posesiva, fría, calculadora, manipuladora. ¿No? La obediencia es el fruto, es consecuencia del Espíritu, porque nadie puede obedecer la ley si no es por medio del Espíritu. Yo puedo obedecer al Señor, yo tengo buenas obras, yo soy benevolente, misericordiosa, tengo amor, tengo paz, tengo benignidad, mansedumbre, templanza con mi esposo, con mis hijos, con la gente en la iglesia, a mi alrededor, con los cristianos, con los no cristianos, porque el Espíritu ya vive en mí. No hago buenas obras para tener el favor de Dios, ni para que mi esposo regrese, para que vea qué piadosa soy. Mira, ya he cambiado. No, simplemente hay una transformación en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Anhelar esa transformación. Nadie en este mundo podemos cumplir, por mucho que tú me digas, hermana, yo ya quiero ser buena y quiero hacer buenas obras. No podemos hacerlo solas, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué nos corresponde? En lugar de afanarnos por portarnos bien, por dar buenos frutos, acercarnos al Señor, permanecer en Él, tener una comunión diaria con Él, y Él, a través de su Espíritu, dará ese reflejo en nosotras. ¿Qué tengo que hacer? Gozarme en la salvación, gozarme en su misericordia, en que estoy viva, agradecer día a día. Y la gente dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te va mal? Mira que tu esposo te abandonó, mira que estás mal en la economía, mira, yo en tu lugar estaría deprimida, pero tú estás feliz. Que tu esposo te engaña, que es esto y esto y esto, pero tú estás feliz. Y es porque tenemos al Espíritu. Ya no es algo actuado, ya no es en base a una religiosidad. Es la consecuencia de haberle permitido al Señor que mora en mí. Por eso en esta hora vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Eterno por habernos dado su Espíritu. Un espíritu de poder, dice la Escritura, de amor y sobre todo de dominio propio. Te pedimos, Padre Eterno, que nos des ese sentir, que ablandes nuestro corazón, que quites de nuestra vida toda necedad, toda dureza en nuestro corazón, para que podamos permitir que tu Santo Espíritu gobierne nuestro ser. Y ya no seamos nosotras, ya no sea algo actuado, fingido a través de un espíritu de religiosidad, sino sea algo auténtico, genuino, que proviene de tu Santo Espíritu. Que al momento de que nosotras te alabamos y nos gozamos por tu presencia en nuestra vida y te agradecemos lo que haces en nuestra vida, la consecuencia sea que la gente vea ese amor, esa paz, ese gozo que hay dentro de nosotros. Y que por medio de este testimonio podamos ganar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los otros hermanos, al mundo entero.
porque tu espíritu vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que nada somos y nada podemos hacer separados de ti. Pero contigo somos más que vencedoras. Y que si permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y nos será dado. Hoy, Señor, despojamos a nuestra vieja naturaleza, nos despojamos de nosotras mismas y nos abrimos a tu verdad. Reconocemos que no somos nosotras, sino el Espíritu que vive dentro de nosotras, quien hace la obra, para no vanagloriarnos, para no creernos más que otros hermanos, para no juzgar a otros en su pecado. Y sobre todo en este proceso, a mi esposo. Porque yo creo firmemente que si yo estoy orando por él, tu Santo Espíritu va donde está él, donde quiera que esté, y lo contrista y lo quebranta. Y lo lleva a un arrepentimiento para poner por obra todos tus mandamientos. El fruto de tu espíritu morando en él será la consecuencia de que mi esposo tenga un amor que proviene de ti por mí. Que mi esposo luche contra ese pecado, contra las drogas, contra los vicios, contra el adulterio, contra aquello que ahora lo tiene oprimido. Mi deber ahorita es orar por la salvación de su alma. Yo no espero que él cambie porque yo ya soy feliz con tu amor, con el amor que tú me das. Si espero que él cambie es porque amo a mi esposo y porque quiero que él sea salvo, así como tú me has dado la salvación. Pero no es un deseo personal. No es porque es algo que me conviene, que yo quiera que él venga y ganarle a la otra mujer y ganarle al pecado. No, Señor. Yo quiero que los demás vivan en el gozo que hoy por hoy tú me das. Porque te tengo a ti, teniéndolo a ti lo tengo todo. No necesito nada más para ser feliz. No necesito que cambies a mi esposo. No necesito que me des un nuevo esposo en el caso de las viudas. Hoy soy feliz contigo y todo lo tengo contigo y dependo de ti y teniéndote a ti lo tengo todo. Tú, Padre, en tu tiempo me darás todo lo que yo necesito. Oro a ti por los demás, por la restauración de mi matrimonio, por la salvación de mis hijos, sin afán. Quiero que ellos sean salvos porque quiero que experimenten de tu amor como yo hoy mismo lo experimento. Porque si no, si yo no tengo ese amor, si yo no tengo esa paz, reconozco que estoy operando bajo ese espíritu religioso. Gracias, Señor, por esta revelación a través de tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus siervas. Gracias, Señor, por esos oídos atentos a escuchar. Por esos corazones dispuestos a ser quebrantados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad, por tu infinita misericordia para con nosotras, tus siervas pecadoras, que reconocemos que podemos acercarnos al Padre gracias a tu sacrificio, cubiertas por tu sangre. Por eso es que la Escritura dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia del Altísimo. Ya no hay culpas, hermana. No es quien seas, es quien ahora eres en Él. La sangre de Yahshua, la sangre de Cristo te cubre y te justifica. No hay nada que hagas o que dejes de hacer para que el Señor te ame.
Y hoy el Señor te ha dado esta revelación para que desde la luz ayudes a tus seres queridos, a tu esposo, a tus hijos. Gracias, Señor, por tu misericordia. La llave, sabemos que la llave de toda bendición es la gratitud. Hoy agradezco por mis manos, por mi vida, por mis ojos. Agradezco por la salud y la vida de mis hijos, por la vida de mi esposo, por lo que tú harás, porque así como dice Ezequiel, estoy frente a un valle de huesos secos tal vez, pero yo creo en tu poder. Yo soy una verdadera hija de Dios porque creo en tu poder y que tú tienes el poder de dar vida y de poner tendones y piel en estos huesos secos de mi matrimonio, de mi esposo. Y nunca, Padre, diré que no hay esperanza, porque tu poder no tiene límites, porque tú eres soberano y Dios de toda carne, porque no hay nada imposible para ti. Ruego y renuncio, sea alejado de mí este espíritu religioso. Y ahora el poder de Yahweh, su Santo Espíritu, entre sobre mí, me inunde a través de permitirle que Él gobierne mi ser. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada una de ustedes. Gloria a Hashem en el nombre de Yahshua HaMashiach. Decimos Amén. amén y amén. 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 Gracias, pastora.